puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, como con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y los 4 seres vivientes no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que mire la persona que está a su lado y dígale: por el Señor estamos aquí. Exaltémoslo y adorámoslo, porque Él es el Alfa, el Omega, y toda rodilla se doblará a Él y confesará que Él es Dios. Muy bien, buenos días. Bueno tenerlos una vez más, y a la verdad siempre será de grato recuerdo tener nuestra alabanza, nuestra adoración. Pues qué bueno, mis amados hermanos, a todos ustedes buenos días. Los que se conectan a esta hora, los que están pendientes por conectar, pues oremos al Señor para que todos estén. Oremos al Rey de Gloria para que todos estén, a la verdad, porque siempre será importante, siempre será muy clave, siempre será esencial el poder de alguna forma congregarnos, sea por este medio, y escuchar y estar atentos a la palabra del Señor. Así que a todos ustedes, muy buenos días a todos, gracias a los que están con nosotros. Bien, pues grato recuerdo ciertamente es el escuchar a nuestro equipo de adoración y alabanza, es muy bueno, y seguimos orando a nuestro Rey de Gloria en cada uno de los equipos de oración, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, nuestro presidente, alcaldes, para que el Señor les dé sabiduría y para que el Señor tenga misericordia también de la iglesia, tenga misericordia en estos tiempos, que a la verdad se hace tan necesario el predicar, el enseñar la bendita palabra del Señor. Así que a todos ustedes buenos días, un saludo a la distancia. Y bien, sin más preámbulo, por favor, acompáñenme a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Amén. Acompáñeme ahí. Miqueas capítulo 6. Voy a darle el tiempo para que usted lo ubique. Mientras tanto, seguiremos haciendo nuestra invitación para que se vinculen a los diferentes equipos de estudio, ¿no? Es muy importante, una vez más, ya por tercera vez he dicho, muy importante los equipos de estudio. Así que todos, por favor, vincúlense a sus equipos de estudio. Esto ciertamente también para que lo demos a otros, para que usted esté compartiendo a otros, para que usted esté enseñando a otros. Amén. Amén. Para eso estamos preparando ciertamente todo un equipo,
para que sean de canal de bendición y puedan llevar la bendita palabra del Señor. Bien, vayamos a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Y dice la bendita palabra del Señor y empieza con una pregunta. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él, esto es ante Dios, con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 7. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Wow. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Señor. Amén. Ahí está ciertamente uno de los profetas menores. Vayamos por favor a esta versión, déjeme ir a esta versión por favor, Miqueas capítulo 6, para que vayamos teniendo una idea, inicialmente una muy buena idea de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy a través de su palabra. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrenda debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros, 1,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente palabra con tu Dios. Amén. Miqueas capítulo 6. Voy a leer esta otra versión y empezamos a desarrollar nuestro tema. La idea es que usted vaya teniendo ciertamente un panorama un poco más claro. Dice, alguien dirá, ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer cuando me incline ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con sacrificios y terneros de un año? ¿Se sentirá complacido el Señor con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite? Tengo que entregarle, dice aquí, tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa. Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago por mi pecado. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Bien, pues mi amado hermano, si usted quiere colocarle un título a la enseñanza de hoy, pues también lo he titulado conforme a la pregunta que hace que se hace en el profeta Miqueas, en el libro de Miqueas. También he titulado con una pregunta, ¿adoración sincera? ¿Adoración sincera? Mi amado hermano, quizás no tenemos a veces por momentos muy claro el significado de ciertas palabras y con ligereza se usan, como por ejemplo la palabra amor. Se habla de amor y hoy efímera y tristemente se habla de amor, ¿no? Entonces amor ciertamente es como por aceptar por momentos el pecado, la mediocridad, la negligencia, la apatía. Amor es no corrección, amor es no disciplina. Muchos lo ven de esta manera. Toman la palabra amor con tanta ligereza, mis amados hermanos, que hasta el mismo mundo, los impíos, convirtieron la palabra amor y amor en algo relativo, en algo diverso, en algo que realmente es efímero. También la palabra odio, de alguna forma, también se ha malinterpretado. Y cuando uno va a la palabra y uno se da cuenta, pues hay algo que el Señor nuestro Dios también aborreció con intensidad. Esto es odio. Ahora alguien me dirá, pero Dios será capaz de odiar. Escucha, es que el odio del que hablan las Escrituras con respecto al Dios Altísimo no es el odio humano, no es tu odio, no es ese odio egoísta, ese odio resentido, ese odio amargado. Este es un odio ciertamente que corresponde a un Dios santo, que no es nada más ni nada menos que un aborrecimiento intenso. Y vamos a ver por qué y qué. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Así que lo que estamos viendo en en el profeta Miqueas, estamos viendo un interrogante que se está haciendo por ese tiempo. ¿Con qué me presentaré? ¿Cómo me presentaré? O sea, en aquel tiempo el pueblo tenía que presentarse ante su Dios en señal de adoración con lo mejor que tuviesen. Tenían que presentarse de alguna forma agradable, que realmente inspirara al Dios Altísimo a siempre de alguna forma quererles hacer favor. Y el amor de Dios en ese momento se manifestaba de una manera real, de una manera ciertamente que cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que el pueblo volvía en sí, como que cada vez que el pueblo volteaba y ponía su mirada en él, el Señor era presto en su misericordia, era presto en su gran amor, era presto en su gracia. El propósito del profeta Miqueas era advertir al pueblo que el juicio de Dios estaba cerca y que era necesario que este pueblo se arrepintiera. ¿Y esto por qué, Miqueas? Pareciera ser que el pueblo en aquel tiempo, Miqueas profeta, ciertamente contemporáneo de otros profetas, como Isaías y muy seguramente de profetas tan cercanos como Oseas. También el profeta Miqueas al tiempo del reinado de Ezequías. No sé si ustedes recuerdan Ezequías en Crónicas, dice la palabra que Ezequías derribó todos los lugares altos e hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Dios. Ciertamente llegó un momento en que el pueblo estaba adorando, estaba exaltando, estaba buscando otros dioses. Y pareciera que a Dios, al Dios de la Biblia, lo habían relegado, a su Dios lo habían relegado, lo habían dejado en un segundo plano. Lo habían dejado ciertamente de lado, se habían olvidado de quién era su Dios. Entonces el profeta Miqueas le advierte al pueblo que el juicio de Dios se acerca y que era necesario ciertamente ir delante de él, pedir perdón y adorarle con sinceridad. Por eso he titulado la enseñanza Adoración Sincera. Y el profeta Miqueas les está advirtiendo cuando hacemos un repaso de la carta. No nos da el tiempo, esperemos que más adelante podamos hacer precepto sobre precepto a Miqueas. Pero el profeta Miqueas les está diciendo, mire, Dios va a juzgar ciertamente a cada uno de ustedes, desde los líderes, desde los sacerdotes hasta el más pequeño. ¿Por qué? Porque ustedes ciertamente han puesto su mirada en lo que no es Dios. Estaban mezclando unos deseos y unos motivos egoístas, ciertamente que denotaban como si tuvieran una creencia, una convicción vacía, vana, pervertida, ¿sí? Y eso hacía que todo eso de alguna manera infundiera que en el Señor el deseo de deshacerlos, de destruirlos, de reprenderlos. Cuando tú ves en Miqueas, ves el furor de Dios, la ira de Dios, lo que Dios aborrece ciertamente. Así que mi amado hermano, Oseas en ese momento también predice una ruina muy grande para todas las naciones y para los líderes también que se portaban de manera injusta. Injusta se refiere a llevar al pueblo en una dirección que no es, ¿sí? Y el Señor había prometido desde Miqueas que de alguna forma iba a fortalecer, iba a pacificar su pueblo, lo iba a prosperar, pero el pueblo insistía en sus propias opiniones, en sus propias decisiones y en hacer conforme ellos querían. Cuando tú ves al profeta Miqueas, te das cuenta que el profeta Miqueas fue el que profetizó en aquel tiempo de dónde iba a venir nuestro Rey Jesús. Cuando tú ves al capítulo 5, al versículo 2 iba a decir carta, no sé, es que como estamos en el estudio de cartas, discúlpeme, estamos ahorita en Colosenses, vamos a desarrollar algo de Hebreos, bueno, en fin, entonces estoy con el tema carta. Bueno, el libro del profeta Miqueas es el que profetiza el origen de nuestro Rey Jesús. 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor. Se refiere a Cristo como Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, esa hace referencia a un Dios, a un Jesús eterno, a un Jesús preexistente, a un Jesús
supremo, a un Jesús preeminente. Bien, dicho lo anterior, con respecto a Miqueas y por qué fue escrito y el propósito ciertamente por el cual Miqueas escribe, ahora ¿a quién les escribe? ¿O por qué quedó escrito? ¿A quién se dirige mejor? ¿A quién se dirige Miqueas? Pues Miqueas se dirige en ese tiempo Israel dividido en reino del norte, reino del sur, Israel, reino del norte y Judá, reino del sur. Se estaba refiriendo a los dos. Y muy seguramente, volví y le repito, durante el reinado de Ezequías. Eso también le ayudó mucho porque Ezequías tenía su corazón puesto en el Señor. Muy bien. Dicho lo anterior, mi amado hermano, vamos a adentrar en el por qué se hace esta pregunta y por qué la exhortación de Miqueas, por qué las advertencias de Miqueas con respecto a la actitud, a la conducta del pueblo. Miqueas estaba predicando ciertamente, estaba dando a conocer el gran deseo de que al Señor no se le ofrecieran de alguna manera sacrificios en el templo, de los cuales el Señor no se fuese a agradar. Por eso dice en el 6:6, vamos a volverlo a leer para adentrar en nuestro tema. El 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Ciertamente es un lenguaje hiperbólico. 10,000 arroyos de aceite es hiperbólico. O sea, como diciendo, ¿con qué más? O sea, ¿con qué extravagancia me podré? Dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Cuando dice dar, era como presentar los hijos a sacrificio a dioses ajenos. Entonces está hablando como de una manera hiperbólica, y esto ciertamente para darle el verdadero significado de lo que él tiene que transmitir. Y en el versículo 8 dice: oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Entonces le está diciendo, se van a presentar con esto, se van a presentar con lo otro. Escuchen, paren. Él ya les dijo qué es lo bueno y qué es lo que pide el Señor de ustedes. Antes que todos esos sacrificios, antes que todas esas cosas a las que ustedes quieren de alguna forma ofrecer y presentarse ante el altar como adoración, antes que de todo eso, Él solamente quiere que tú hagas justicia, ames la misericordia y te humilles ante tu Dios. O sea, ciertamente como diciéndole, sabes, no quiero eso. Esos sacrificios no los quiero. O sea, eso con lo que usted se va a presentar para adorar, esos millares de carneros, esos 10,000 arroyos de aceite, eso en que usted me dé el primogénito, mire, yo necesito ciertamente, está diciendo Miqueas con respecto a Dios, yo lo que quiero ciertamente es que lo que te he declarado, lo que es bueno y lo que te he pedido, ¿qué es lo que nos ha pedido? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Adoración sincera. Bien, así como hablamos de amor y de odio, ¿sí? Porque vemos aquí, cuando tú ves Miqueas, ves el amor del Señor. ¿Y dónde notas el amor del Señor? Porque usted era pastor, hasta ahora está hablando de destrucción, de que ciertamente vendrán plagas, en fin, todo lo que profetizó Miqueas. Pero escuche, dice la palabra en el capítulo 7, en el versículo 19, que aún y con todo eso que estaban viviendo y todo eso que estaban pasando y lo desagradable con lo que se estaban presentando ante su Dios y lo desagradable con lo como estaban viviendo, dice en el 19, Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con todo y eso, el Señor seguía mostrando. El pueblo continuaba de alguna manera, mi amado hermano, el pueblo continuaba aún haciéndolo de ellos, como lo que estamos viendo en este tiempo. La gente, el impío, la gente no creyente, el incrédulo, el que está afuera, el mundo sigue haciendo a su manera. Con la palabra o el término amor están haciendo lo que quieren. Con el hacen lo que quieren, con el matrimonio hacen lo que quieren, llevan sus vidas como quieren, y eso lo estamos hablando en el mundo. Ni qué decir al interior de los que dicen que son creyentes. ¿Cómo estás llevando tu vida?
Porque ciertamente es muy bueno, sí, hacer un estudio juicioso de profetas menores, profetas mayores, conocer todo lo concerniente a lo que era el Antiguo Testamento. Está muy bien, está perfecto, está ni mandado a hacer y es para nosotros. Pero escuche, ¿y la aplicación? Porque haces una buena observación. Sí, haces una buena interpretación, sí. No negamos que haces las 6 preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y qué. No negamos ciertamente que resaltas palabras claves, que haces referencias cruzadas, que buscas términos de contraste, términos de comparación. No negamos que ciertamente identificas el género literario el cual estás estudiando. Perfecto, qué buen conocimiento. ¿Y la aplicación? Adoración sincera. Y la aplicación, vamos viendo por dónde va la enseñanza. Espero que no me tome más del tiempo. Aquí voy a tomar un relojito. Y la aplicación, porque observación, interpretación, perfecto. Que conozcamos absolutamente todo, muy bien, no está mal. Y la aplicación, y estoy hablando a la aplicación a la vida práctica. El profeta está diciendo a la vida práctica. En Romanos capítulo 12 está diciendo a la vida práctica. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo, después de 11 capítulos donde muestra ciertamente lo que es pecado, el plan de salvación y redención, en el capítulo dice, por lo tanto, o sea, después de los anteriores 11 versículos, mis amados hermanos, dice, por lo tanto, después de los anteriores 11 versículos, vaya a Romanos, acompáñeme a Romanos, mire lo que está diciendo. Hechos Romanos 12, dice, así que hermanos, así que, o por lo tanto, después de lo que les he dicho, ¿qué les he dicho, mis amados hermanos? ¿Qué les he dicho? Les he hablado de lo que es perdón, de lo que es el pecado, les he hablado de lo que es redención, de quién es el Cristo de la propiciación, redención, justificación, glorificación. Les he hablado ciertamente de lo que significa el haber sido elegidos, predestinados, escogidos, llamados por Él. Después de esto que les he dicho, mis amados hermanos, os ruego, es una súplica que sale con intensidad, os ruego por las misericordias, o sea, por la oportunidad que el Señor nuestro Dios quiere darnos siempre, que presenten, o sea, que vayan en señal de adoración, que presenten vuestros cuerpos, y está hablando de estos miembros, de los miembros, está hablando del cuerpo, ¿sí? Está hablando del cuerpo. Parece ser que me están llamando de la casa de mi madre, a la que tengo convaleciente, así que por favor, discúlpenme, les ruego que me disculpen. Debes saber que no estoy en la enseñanza. Muy bien, les está diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, o sea, a la manera de adoración, vivo, o sea, está diciendo real, santo, apartado. Esto es para Dios. Santo, la gente asocia, o las personas, santo es apartado del pecado. Bueno, sí, separado del pecado, pero apartado para Dios. Santo, agradable, vamos a verlo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué es vuestro qué? Culto. Culto significa adoración, culto significa reverencia, culto significa humillación, culto racional. Racional significa inteligente. O sea que, hermanos, si tú dices creer, si tú dices verdaderamente tener la convicción, ciertamente sabrás que tienes que presentarte ante tu Dios sinceramente. Sincera. A veces pasamos las palabras un poco por alto. Y cuando se nos menciona ciertamente la palabra sincera, pues muchas veces la asociamos con otro tipo de circunstancias, así como cuando se nos menciona adoración, ¿no? Vamos primero con adoración. Cuando se nos dice adoración como creyentes, en muchos casos se suele asociar con las canciones, los cánticos, los himnos, las interpretaciones acompañadas por buenos instrumentos musicales, dentro de eso la voz, ¿no? Y bueno, y todos estos componentes que hacen parte del servicio o del culto dominical, de lo que se hace el domingo, o de lo que se hace cuando nos reunimos y nos congregamos, ¿sí? De hecho, muchos han hecho de ese tiempo como algo ciertamente pragmático, dogmático. Algunos acusan incluso la falta de alguna buena interpretación,
y cuando no hay una buena interpretación dice, bueno, el Espíritu Santo ya no está. Otros atribuyen a buenas interpretaciones musicales, instrumentales, el que el Espíritu Santo de alguna manera se está moviendo y que hay unas manifestaciones grandiosas, como por ejemplo, Dios me tocó, yo vi, me habló, yo sentí, ¿sí? O sea, son los dos extremos, hermanos, son extremos que a la verdad y tenemos que buscar un equilibrio. Ahora bien, no estoy diciendo con ello que las buenas interpretaciones sean malas o que ciertamente no sean convenientes. Lo que ocurre es que en dicho servicio de adoración, de alabanza, no reposa ahí del todo lo que es la verdadera adoración. Es una muestra, es una manifestación. Cantamos Dios poderoso o lo que ustedes acabaron de escuchar. Bueno, son manifestaciones. Malas, no las considero malas. Son manifestaciones nuestras que hacen parte de lo que somos, emocionales, que hacen parte de lo que somos, pues expresar de alguna forma a través del aplauso o de cantar y bueno, acompañarnos, no son malas. Lo que ocurre es que esa no es la manifestación verdadera, total de la adoración. No estoy diciendo que sea mala, vuelvo y digo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la adoración no es en cuatro paredes. La verdadera adoración no consiste en ir y congregarnos y aplaudir o cantar algunas canciones. La verdadera adoración, Romanos capítulo 12, versículo 1. Que nos podamos presentar ciertamente, escuche, que nos podamos presentar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En eso insistía Miqueas. Oiga, ustedes van a hacer adoración, ustedes quieren adorar a Dios, ustedes quieren presentar a Dios, tienen que hacerlo de manera agradable. Tienen que hacerlo verdaderamente sin nada de mezquindad, ni con sus propios sentimientos, ni con sus propias intenciones de egoísmo, de egocéntricas, orgullosas, altivas. No. Adoración significa culto. Adoración significa honor especial. En hebreo es sahag, en griego es reverencia, que significa proscuneo. Y enfatiza en algo bien importante, y es un acto de postración, acto de humildad, que reconoce a uno superior, a uno que es santo, y esto es nuestro Dios, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Por eso le dije adoración sincera. ¿Qué significa el término sincera? Sincera o sincero. Vamos a hablar de sincera, puro, sin mezcla, único en su naturaleza, sin doblez, sin alteración, sin, y póngale un guioncito, cera. Cera, la cera ciertamente hace referencia al uso que se le daba a este elemento en los teatros griegos y romanos en la época donde se usaban para hacer máscaras de cera, ¿no? E imitar alguna serie de personajes, y cuando se quitaba esta máscara de cera quedaban sus rostros de estos personajes en lo que verdad eran. Cera, con lo que se esculpían algunos rostros y demandaba de un trabajo para esculpirse o darle una forma muy delicada y llevaba mucho tiempo, por lo tanto su precio era elevado. O sea que si quisiéramos verlo de esta manera, sincera, quiere decir sin apariencia, sin nada externo. Ahora, ciertamente sí me he dado cuenta que la apariencia necesita más trabajo que lo sincero, hermano. La apariencia necesita como más, demanda de más energía, de más fuerza, de más inteligencia, de más estrategia que lo real, que lo verdadero. Porque para hacer aparente se necesita de verdad, hermano, desplegar todo un andamiaje. Para ser aparente se necesita de alguna manera poner todas las energías para que todo salga bien. ¿Cómo? En apariencia. En apariencia, por eso dice que se llevaba mucho tiempo en esculpir. Ahora, esa apariencia se construye en mucho tiempo. Mucho tiempo. No sé si se han dado cuenta, matrimonios, que por años y años y años y años se han puesto cera.
La han construido ellos mismos, han determinado y para ellos han de alguna manera determinado y han invertido tanto tiempo que ya después de tanto tiempo hacerles ver que lo que viven es una apariencia es tan difícil, mi amado hermano, tan difícil, porque sabe que esa máscara de apariencia tampoco los deja ver. No los deja ver. En aquella época, si la persona era de tez morena, se le podía hacer una máscara con apariencia de recubrimiento de oro o de plata. ¿Y sabe qué resultaba creyéndose esa persona de tez morena con un recubrimiento de oro y plata? Resultaba creyéndose que era de oro y plata. Y así ocurre con la apariencia, hermano, con lo que no es sincero. Resultan creyendo ellos mismos que llevan una vida ciertamente a la manera y como la hicieron, en lo que invirtieron tiempo, recursos, energía, lo invirtieron todo, hermano. Todo, absolutamente todo. Y se convencieron de ello mismo. Así que en aquel tiempo, en esas festividades lugareñas que se daban en Grecia, en Roma, optaban por este hábito. Sin embargo, tendría que ser estas máscaras exhibidas o expuestas cuando no estuviera el sol. O sea, la idea era que no les diera el rayo del sol. ¿Por qué? Porque si les daba el rayo del sol, ¿qué creen que ocurre? Se derretían, dejando ver dos cosas. Primero, la máscara con rayo del sol no les servía para nada. Y segundo, ¿qué ocurría? Cuando se derretía, primero les demostraba que no servía para nada. Y segundo, reflejaban lo imperfectos que eran ellos. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, ya el recubrimiento de oro y plata no era, ya quedaban en lo que ellos verdaderamente eran. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así es, mi amado hermano. Entonces, cuando el sol, y se lleva una vida aparente como creyente, cuando el sol o la luz se refleja, quedamos en lo que somos. Porque lo primero que hace la palabra es derretir tu apariencia, derretir las apariencias. O sea, lo que no es sincero, lo aparente, lo que no sirve realmente, lo que para nada aprovecha. Hermano, voy a leer esta versión en el Salmo 5.9, voy a ir un poquito más rápido, Salmo 5.9. Dice la palabra en el Salmo 5.9. Salmo 5, versículo 9. El salmista, mire lo que está diciendo. Porque mis enemigos nunca dicen la verdad. Todo lo que quieren es destruir a los demás. Su boca es un sepulcro abierto. Usan lengua, ¿para qué? Para engañar. O sea, todo es un engaño. Todo es un engaño. Dice, mis enemigos no dicen la verdad. Todo lo que quieren es destruir. ¿Qué más dice? Usan la lengua ¿para qué? Para engañar. Hermano, aquí hay una descripción ciertamente de lo que es sincera, de lo que es la apariencia y ese engaño. Es puro engaño, hermanos. Por eso tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, vas a encontrar el término sinceridad. Tú lo vas a encontrar. O sea, yo dije, bueno, démonos a la tarea de buscar los términos. Bueno, encontraremos muchos. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hecho y verdad, sinceridad. Hecho y verdad, sincero. De hecho, mi amado hermano, sinceridad apunta a palabras y acciones. ¿Me estoy haciendo entender? Tito capítulo 2, vaya Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Para ser justificados, Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, apunta sinceridad, seriedad, apunta sinceridad. Ahora, cuando habla de seriedad, está hablando de un maduro, apunta sinceridad. Y escuche lo que dice,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sinceridad. Sinceridad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Sinceridad. Quiero decir que cada uno de vosotros, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, aquí está. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, o sea, no con la máscara que me he fabricado, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Estaba mostrando el apóstol Pablo integridad, rectitud, verdad, forma de actuar. Adorar a Dios es la actividad más noble y elevada, hermanos. Y era lo que Miqueas quería hacerle saber al pueblo de la época. Venga, tienen que adorar a Dios sincera. Tienen que adorar a Dios sin nada más que, ciertamente, como lo describe él, justicia, misericordia, humildad. Tienen que adorar a Dios de esa manera. Hermanos, no hay mayor actividad, y una actividad sublime, ciertamente, que podamos realizar, y es que nos podamos presentar a adorar al Señor. No vamos a la iglesia a hacer la adoración, no vamos a la iglesia a buscar la adoración, llevamos la adoración. ¿Y qué es llevar la adoración? Presentamos, vamos a la iglesia con mi esposa, mis hijos, vamos como matrimonio y nos presentamos como sacrificio vivo, santo. Eso es adoración. La adoración es una forma continua que debe estar en tu vida, en cada área de tu vida. Lo adoras desde tu área espiritual, emocional, sexual, moral, financiera. Lo adoras desde todo aspecto de tu vida. Eso es adoración. Adoración es presentarnos como sacrificio vivo y santo. Es pureza en lo espiritual, en lo emocional, en lo sexual. Esto es lo moral. Es pureza en las finanzas. Es pureza absolutamente en cada una de nuestras áreas. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, el Padre envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que después pudiésemos ser verdaderos adoradores. Por Cristo fue nuestra redención, pero nos redimió ¿para qué? Para que le adoremos. Él nuestra propiciación, nuestra redención, justificación, en Él glorificación, en Él nuestra santificación, por Él resurrección. ¿Pero para qué es esto? Para que le adoremos. De esa magnitud es la adoración. Y esto va a ser una actividad, mi amado hermano, si usted quiere hablar de eternidad, por la eternidad le diremos santo, santo, santo. Cuando tú miras y haces léelo, los que estudiaron Apocalipsis, con nosotros 70 y algo de semanas estudiando, te das cuenta en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11, lo que significa la adoración. Y la palabra del Señor nos muestra de alguna manera ejemplos de personajes que adoraron a su Dios, que adoraron al Señor. David expresó todo su amor. Daniel expresaba también todo su amor. Ahora dice, pero a David no lo vimos cantando, no lo vimos con címbalos, panderetas, guitarras. No. ¿Sabe cómo adoraba David? Y Daniel con su vida. Con su vida, Sadrach, Mesach, Abednego, con su vida. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, llamados menores y mayores, no por el rango, sino por la cantidad de escritos, esto es, con su propia vida. La iglesia primitiva, ¿cómo adoraban? Su propia vida. Daban lo que fuera, hermano, era su propia vida. ¿Y sabe por qué lo hacían? No porque sintieran amor por su Dios, sino ¿sabe qué los llevaba ciertamente a adorar de esa manera? El amor de su Dios por ellos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Espero que me esté entendiendo usted. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. El Hijo aplacó la ira del Padre. La ira que era sobre nosotros, Cristo en el medio, y toda la ira es sobre Él. Eso significa propiciación. Amén. Que Él aplacó en Él, el sacrificio en la cruz aplacó la ira del Padre. Lo que era para nosotros fue sobre Cristo. En eso consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado, es que Él nos amó a nosotros primero. Es por ello, mi amado hermano, que debe fluir la adoración. Esa es una razón, hermano. La adoración es la evidencia del amor de Dios en nosotros. No de nuestro amor es imperfecto, no sabemos amar. Nuestro amor busca lo nuestro propio. Nuestro amor siempre quiere sacar provecho. Nuestro amor siempre quiere para Él satisfacer lo suyo. Y cualquier cosa será válida, hermano. Esa es la imperfección nuestra. Así somos. Esa es nuestra humanidad, hermano. Por eso siempre tenemos que evaluarnos cuando decimos amar. Cuando dices adorar a Dios, ¿cómo lo estás adorando? La adoración es la evidencia de que Cristo mora en ti. La adoración es evidencia de que el Padre te amó a ti, de que el Padre te ama a ti, de que el Padre te amará a ti, que te escogió, que te llamó, que te predestinó, que y desde antes, desde la fundación del mundo, ya tú estabas en la mente y en el corazón de Él, ya estábamos en Él. Hermanos, si eso no nos lleva a adorar, entonces ¿qué? ¿Y qué significa adoración? Presentarnos, hermano. No seamos tan místicos. No podemos caer en el misticismo, en el pragmatismo, en el dogmatismo. Mi hermano, tenemos que llevar la Biblia a la vida práctica. ¿Cómo presentas hoy tú tu matrimonio? Si Cristo ciertamente estuviera hoy, ¿cómo presentarías tú tu matrimonio? Lo primero, hermano, lo primero para adorar sería presentar tu matrimonio. Vamos a verlo. Jesús llega a una casa, ¿sí? Marta, María. María le dice, Señor. Marta le dice al Señor, Señor, dile a María que me ayude. Mire, María no. ¿Sabe? María tenía muy claro cuál era su mejor parte. Eran los pies de Cristo. Sabía que lo más importante era adorar a su Señor. Si hoy estuviera tu Señor, ¿cómo le adorarías? ¿Con qué te presentarías? ¿Con qué? ¿Te presentarías cómo? Pregúntate. ¿Te vas a presentar con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Con millares de carneros? ¿Con 10,000 arroyos de aceite? ¿Darás tu primogénito? Hermano, el Señor ya te ha dicho. El Señor ya te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor. Aquí está, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Él ya te lo declaró, Él ya te está diciendo qué es, hermano. Por el amor de Dios, no podemos caer en ese misticismo, pragmatismo, dogmatismo, en el que vemos con tanta subjetividad la Biblia. En el que el Antiguo Testamento, y nos quedamos en el Antiguo Testamento seguramente, y simplemente como bellas historias o como aportes que nos pueden hacer de alguna manera geográficos, históricos, antropológicos, bueno, de tanta índole, pero es practicidad, hermano. La Biblia es práctica, la Biblia es aplicación, por eso hacemos observación, interpretación, por eso vamos a la aplicación. O sea, nos quedaríamos como en la carta a los hebreos. Había un grupo de hermanos en hebreos, en la carta a los hebreos, que tenían a Jesús en su mente, pero no tenían la convicción. Hermano, muchos tienen adoración en su mente, pero no la convicción. Y cuando no hay la convicción, eso no los lleva a una acción. Por eso, para muchos hoy ser cristiano es fácil, es like, es nice, es very, es good, es peace and love. No, hermanos. No, hermanos, tenemos que presentarnos verdaderamente como dice el apóstol Pablo. Por eso mi adoración no puede ser un mero rito religioso, frío, seco, como carente de gozo, carente de ejemplo, de testimonio. No puede ser, hermano. Esto no puede ser. Pues a eso vino Cristo. Usted se imagina nosotros adorando ahorita a estas alturas, hermano, primero buscando corderos, carneros, bueno, buscando, haciendo para sacrificio, después tratando de alguna forma reunir todos los elementos para el incensario, quemar incienso. Hermano, para eso vino Cristo, y a partir
Dice el apóstol Pablo en los primeros 11 versículos de Romanos, todo el plan de redención. Y en el 12 dice, por lo tanto, así que después de todo esto, después de que ya todo esto se hizo por ustedes, se hizo por mí, a partir de este momento, hermano, preséntese, adore, que usted sea el sacrificio vivo, que usted sea el sacrificio santo, su esposa, su matrimonio, porque es el fundamento ciertamente en la iglesia. Matrimonio sano, iglesia sana. La iglesia es sana porque el matrimonio es sano. Pastor, usted no se me ha sido hablar de matrimonios. Cuando hablarán de nosotros los sacerdotes, los sugieres, los que más son nosotros, los presbíteros. ¿Cuándo hablar de nosotros los gurús, los Dalai Lamas cristianos? ¿Cuándo va a hablar de nosotros las eminencias, las luminarias? Nunca. Porque he visto que la analogía más preciosa, única, que se hace ciertamente con respecto al sacrificio de Cristo en la cruz, la única analogía que se hace con respecto a esa entrega total y absoluta, la única analogía que se hace es con el matrimonio. ¿Cómo nos vamos a presentar, amado hermano? ¿Cómo te estás presentando? Porque tenemos que adorar en cada una de las áreas de nuestra vida. La sincera adoración en cada área de nuestra vida debe ser, hermano, debe ser el actuar diario nuestro. Estamos aquí para adorar a un Dios santo, a un Jesús santo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20, encontrarás a Dios y Jesús en todo su esplendor. Dice el apóstol Pablo y lo describe como a Jesús y la relación con su Padre, a Jesús y la relación que tiene Él con la creación, con la redención, con la iglesia. A ese Jesús adoramos, delante de ese Dios nos inclinamos. Al santo, 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 al que describe Apocalipsis, al que describe Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 8 al 11, al que tenemos que por la eternidad decirle santo, santo, santo. Por eso, mi amado hermano, vuelvo y retomo el tema en Romanos, sin descuidar en Miqueas capítulo 6, versículo 6, que ya les comenté ciertamente el tema. El contexto histórico, a quién estaba dirigido, por qué estaba dirigido, qué estaba ocurriendo. El 12:1, hermano, es como la conclusión, bueno, no la conclusión, es como ese broche que pone el apóstol Pablo. Después de haber expuesto la ira de Dios, después de haber expuesto redención, después de la respuesta a todo eso es la siguiente, amados. Preséntense como sacrificio vivo y santo, agradable. Esto significa agradable, es fresco, limpio, aromático. ¿A quién? Al Dios santo, que ciertamente es el que tiene que recibir toda la adoración, cuidando hasta el más preciso y hasta el más sencillo y hasta el más sencillo, hasta la más pequeña de las partes en nuestra vida, hermano. Que cada área de nuestra vida sea como quisiera yo decirles, que cada área de nuestra vida sea como un elemento de ese incienso que se tenía que preparar. ¿O ustedes creen que los sacerdotes y los que iban a hacer la adoración en el templo llevaban lo que se les daba, lo que quería? Dijo, bueno, llevemos lavanda. Otro dijo, no, llévese un glade de naranja. El otro dijo, no, pongamos uno de manzana y fresa para que huela rico. No, mi amado hermano. Instrucciones había hasta para preparar el incienso. No era como cada quien quisiera. Y si vamos a nuestra vida, hermano, cada vida nuestra está compuesta por una área. Y esa área tiene que ser como los elementos del incienso. Que cuando se ponga en el incensario, esto es fuego. ¿No gusta? Porque ¿con qué? ¿Incensario con pañitos de agua tibia? No. Tu vida va a ser pasada por el fuego, o sea, va a ser probada, fuego, o sea, circunstancias adversas, difíciles, algunas situaciones, para que cuando esos elementos de tu vida que hacen parte del incienso y se pongan sobre ese incensario que es fuego,
suba. Si es una adoración sincera. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que vayamos bien, amado hermano. Que Dios le parece que es como a mí me plazca. Vaya a Éxodo, hermano, capítulo 30. Génesis, Éxodo, estoy buscando mi reloj. Bueno, muy bien. Vaya a Éxodo. Éxodo capítulo 30. Mírelo usted ahí, 29, 30. ¿Sí? Y va a ver usted el 34 al 36, versículo. ¿Sí? Mire lo que dice. Dijo además, ¿quién? ¿El sacerdote? El ujier, bueno, en fin. ¿Qué dijo? El Señor. ¿Le dice a quién? A Moisés. Toma. Le da una orden, no le está pidiendo el favor. No le está diciendo, oye, mira, si a bien tienes, si te parece. No, toma. Ay, Señor Santo. Especias aromáticas, compuesto, estacte, uña aromática, galvano aromático, incienso puro, de todo, y le dice cómo, como usted quiera, en igual peso. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. O sea, tenga cuidado con la lectura, ¿no? Ay, ese pastor me habla de eso, me intimida. No. La lectura, siga la lectura. No me mire su Biblia. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. ¿Y qué más? Puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, no solamente fuego, sino molido. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo te mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Ven lo importante que significaba la adoración? Nadie podía usar ese incienso para sí mismo. No podemos tomar ciertamente a lo que el Señor nos llamó en cada una de nuestras áreas. También estoy hablando del servicio en la iglesia para que tú te engrandezcas. Soy pastor, simplemente pastor. Eres un servidor, eres un ujier. Es eso, o sea, no puedes tomar nada de lo que es de Dios para tu propia gloria, para que te exalten a ti, ¿no? Y cada área, dice acá, cada área. Entonces, si quisiéramos, bueno, no quiero cometer una herejía ni mancillar ciertamente de alguna forma nuestra exégesis, pero si quisiéramos tomar ese incienso para prepararlo, toma tu área espiritual, revísala. Tu área emocional, tus pensamientos, sentimientos, ¿cómo están? Tu forma de hablar, de oír, ¿cómo están? Toma tu área espiritual, emocional, toma tu área moral con respecto a sexualidad. Pensamientos, sentimientos, tiene que ser como pura. Marido de una sola, ¿qué? Mujer. Solteros, guardados para el Señor, en santidad, guardando sus ojos, guardando su corazón, sus pensamientos, su pareciera, como es. Todo eso, mis amados hermanos, es absolutamente todo. No lo pienses más, te esperamos. Me estoy haciendo Para entender, mayor mis amados información, hermanos. comunícate al Por aquí está sonando algo que no sé qué es, 320-419-3947 y si o no en pienses nuestro sitio más. web Bien, ¿alguien me quiere decir qué estará ocurriendo ahí? Muy bien, ya. Así que, mi amado hermano, la invitación, ciertamente, exhortación, téngase claro, exhortación, como lo hemos como lo puede usted ver, si algún día se toma el trabajo de ir al significado en el diccionario, un diccionario ojalá bíblico, se dará cuenta que exhortación es ánimo, palabras de consuelo, ir al lado. O sea que hoy, hermano, le animo. Hoy lo que el Señor está diciendo, mire, les animo, no se presenten más así, Miqueas, no más así, mis amados hermanos, porque Él ya nos ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, hermano.
Eso es lo que está diciendo ciertamente, mi amado hermano. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Apaciguar al Señor con sacrificios, esperando que de alguna manera recibir ciertos beneficios. Pero los sacrificios y otros rituales no bastaban para ello. Dios quiere ciertamente no solamente para el pueblo que cambiaran su forma de actuar y de ver y de pensar y de caminar, sino también nuestras vidas. Él quiere que ciertamente nuestras vidas sean completamente transformadas. ¿Esto a causa de qué? De su gran amor. Su amor es transformador. Ya en Romanos, en los primeros 11 capítulos, por eso vuelvo e insisto en Romanos 12, dice, por lo tanto, después de todo esto, mis amados hermanos, o sea, Él quiere de nosotros rectitud, Él quiere que nosotros esté la misericordia, que haya la humildad, quiere que seamos sacrificios vivos, santos, no solo que realicemos actos religiosos, sino que vivamos verdaderamente, sinceramente. Amén. ¿Vamos bien, hermano? No sé cómo estoy. Muy bien. Vamos bien. Así que, mi amado hermano, agradable. Agradable. Nuestras vidas deben ser como olor fragante, aceptable, que se eleve a Dios, hermano. Por eso hay vidas, hermano, no sé, algunos, los que, no sé si han visto esos paisajes, yo siempre he puesto esta ilustración. Cuando viene uno así entrando a la ciudad de Bogotá por la parte sur, allá bien al sur, no recuerdo cómo se llama el peaje arriba, y se ve desde el peaje abajo una represa, una laguna que se llama del Muña, ¿sí? Pero desde arriba tú la ves y tú te quieres tomar una foto. Y tú dices, wow, apenas descendamos, nos bajamos todos como familia y vamos y nos tomamos una buena foto para que quede un buen registro de que estuvimos en un excelente lugar. Sí, se ve el lugar excelente, naturaleza, unos grandes álamos, eucaliptos y se ve muy bien desde arriba. Pero se va descendiendo y empiezan nuestros hijos, cuando vamos en el auto, empiezan, ¿a qué huele? Huele a feo, huele mal. Oye, sube, baja el vidrio. No, no es de aquí adentro, es de afuera. Oh, sí. Y vamos descendiendo y cada vez el olor, el mal olor, se va haciendo más intenso. Y ya cuando se llega al lugar, el olor es insoportable, hermanos. El olor es insoportable. Que uno dice, bueno, nos bajamos y nos tomamos la foto y dice, no, no vale la pena, sigamos derecho. Y si hemos de tomarnos la foto, no nos vamos a acordar de un lugar muy bonito, muy naturalmente, muy precioso, sino nos vamos a acordar de un lugar que olía terrible. Así hay vidas, así hay matrimonios. De lejos, hermano, se ven espléndidos. Vidas que a lo lejos, como creyentes, se ven perfectos. Pareciera, hermano, cuando uno los ve que van con su Biblia y van para la iglesia y van todos juiciositos, uno dice, ahí va el arcángel Gabriel y este es Miguel. Esa es la Madre Teresa. Ese, no sé, San Clodomiro. Los ve uno, wow. Pero cuando el sol alumbra, el nivel es otro. Lo que se refleja es otra cosa. Porque saben, es cuando el sol alumbra que se intensifica el mal olor. No sé cómo darles bloquear. No sé darles cómo bloquear, pero bien, discúlpenme. Estamos desde mi teléfono, vamos a procurar que sea desde otro medio para que esto no ocurra. Así que, hermano, cuando se trata de adoración, tú no puedes utilizar tu vida para cualquier otro propósito, ¿no? Que no sea verdaderamente el de adorar. Cuando se trata de adoración, cuando se trata de Dios, no puedes utilizar tu vida para otra cosa distinta. El propósito por el cual fuiste diseñado, Dios permitió tu matrimonio, Dios permitió tu vida, ciertamente Dios te redimió, Él fue tu propiciación, Jesús, tu redención, en Él justificación, por Él glorificación, por Él resurrección, por Él y el Espíritu Santo santificación. Todo esto ¿para qué? Para que le adoremos. Así que no utilices otra cosa, hermano. Por muy noble que parezca lo que estés haciendo, pero si no está conforme a lo que el Señor ya declaró, Miqueas, ¿se acuerdan de Miqueas?
El Señor ya te declaró hombre y lo que es bueno y lo que pide de ti. ¿Por qué insistes en llevar otra cosa? Si el Señor ya te lo declaró, ya te dijo cómo se adora, cómo es tu vida, hermano. El Señor ya te dijo. O sea, no limites la adoración a un lugar, vuelvo y le repito, solamente, hermano. No, la adoración tú la llevas. El incienso no estaba dentro, el incienso se tenía que preparar, se tenía que traer de afuera las especies. Todas estas especies del incienso que se ubicaban en el incensario no estaban dentro del templo. Estaban fuera, se tenían que buscar y se traían. Y es lo que Dios, el Señor, procura hoy. Elementos, personas realmente que puedan llegar y que cuando arda el fuego, y esto es en el espíritu, sus vidas sean aromáticas. Sus matrimonios sean aromáticos. Su área espiritual, emocional, su área sexual, su parte moral, aromática. Sus finanzas, ¿cómo adoras a tu Señor? Dando, hermano, dando. Y no de lo cojo, ya lo vamos a ver. Mire, hermano, era tan serio ciertamente el tema del incienso, era tan serio el tema de lo aromático, ¿no? Que el israelita que fuese sorprendido en malversación de incienso, digámoslo así, permítame usar el término, era tan grave, tan delicado, que esto era considerado como un grave pecado. Y un grave pecado que se castigaba con la muerte. O sea, no podía malgastar el incienso. No se podía hacer como quisiera. Y bueno, y si vamos a ver incienso, hermano, y nuestra vida es para ponerla en el incensario y que suba como olor fragante, eso es adoración. La pregunta entonces sería, mi amado hermano, hoy, ¿en qué estás gastando tu incienso? Esto es tu vida. ¿En qué se te van tus días? ¿En qué se te van tus horas? ¿Qué es lo primero que ocupa tu mente, tu corazón? Esa es la pregunta, hermano. Si ahí dentro de esa pregunta y tú te estás respondiendo, encuentras que no es conforme, 6:8, a lo que el Señor te ha declarado que es lo bueno, hermano, examínate, hermano, porque entonces estás haciendo con tu vida como a bien tú quieres, y no es como a ti se te dé tu gadarena gana, es como el Señor te ha declarado. Maridos, amad a vuestras esposas. Los hijos que honren a sus padres. Los discípulos que obedezcan a sus maestros. Que como siervos obedezcamos a nuestra autoridad. ¿Cómo se te está yendo la vida, hermano? Tus días. No hay nada más tenaz que un mal olor, hermano. ¿O no? ¿O quién va en Transmilenio o el metro y alguien va ahí y se acerca y un mal olor y dice, ¡ay, esto se pone, ¡ay! ¿Sí? No, es terrible. Por eso se dan cuenta ustedes por qué Miqueas advierte ciertamente de lo que hay en el Señor. Se dan cuenta cómo Miqueas, y ojalá el Señor nos dé esa posibilidad. Ojalá el Señor nos dé esa posibilidad. Estaban adorando otros ídolos, querían volver a otras tradiciones, a otras costumbres idolátricas. Y Él les advierte, separen su vida para Dios, hagan un compromiso de estar alejados del pecado y apartados para Dios, porque el pecado lleva al castigo y a la muerte. Era necesario en ese momento la disciplina para el pueblo. Ahora, ¿cuántos saben que la disciplina nos lleva al lugar correcto? Nos pone en el lugar correcto. Duele, pero nos pone en el lugar correcto. Así que, mi amado hermano,
Esto es una palabra de exhortación, o sea, de ánimo. Examina tu vida como discípulo, como siervo, como miembro vivo y activo de la iglesia. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿A qué huelen? Los pensamientos hacia tus pastores, o sea, hasta hacia este siervo inútil, ¿cómo son tus pensamientos? ¿A qué huelen? ¿Cómo son tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones hacia tu esposa? ¿A qué huelen? Tu matrimonio, ¿a qué huele? Mire, ya terminando, vamos a ver algunas respuestas del Señor con respecto a una adoración con cera. ¿Con qué? Diga con cera. Ya vimos sincera, estamos desarrollándola. Ahora veamos una adoración con cera. ¿Qué dice el Señor de una adoración con cera? Vaya a Malaquías, acompáñame por favor. A Malaquías, bueno, aquí tengo otra versión, pero bueno, vamos a consultar esta. Malaquías, vaya a Malaquías, por favor. Ahí está. Malaquías, capítulo 1. ¿Ya se ubicó? Mire su Biblia, no me mire, hermano, por el amor de Dios. 7:8. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? El Señor les está diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está el temor que ustedes me tienen? La reverencia. Y sabe que decía el pueblo, cara dura al pueblo, como algunos, no todos. Señor, ¿y en qué te deshonramos? En su adoración. No es, su adoración es con cera. ¿Y qué significa adoración? Culto. ¿Qué significa adoración? Presentar sacrificio. Y escuche, ¿qué dice él? Ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Wow, eso son palabras de nivel, hermano. No lo estoy diciendo yo, mire, ahí está. Pan inmundo. Cuando dice pan inmundo, imagínate el olor. Imagínate el olor. Algunos le quitan las motitas verdes y las lanitas y hacen sopas. Bueno, pero imagínate el olor, pan inmundo. Y dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. En que pensáis que el matrimonio que te di es despreciable, en que pensáis que la vida que te di es despreciable, en que pensáis que los talentos que te di son despreciables, en que pensáis que la iglesia donde te puse es despreciable, en que pensáis que la palabra que se te quiere enseñar es despreciable, en pensar en que el estudio es despreciable, en pensar que los hermanos en la iglesia, algunos porque no tienen tus talentos, no tienen tus dones, o tal vez no tienen tu experiencia, o no tienen seguramente el bagaje que tú tienes, entonces son despreciables. ¿Y van a la iglesia? Sí, van a la iglesia. Y no a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, hermano. Sí. Sí. ¡Ay, pastor, en serio! Sí. Basta con que te examines. A veces somos muy propensos, no a veces, somos propensos a clamar y a rogar por los miles de pecados de otros, pero no a gemir y a hincarnos por el miserable pecado que llevamos dentro. Somos propensos a orar por hogares, por matrimonios. Somos muy propensos a eso. Incluso a hablar de pecado, que pues se tiene que hablar, de arrepentimiento, pero no a mirar nuestro pecado y arrepentirnos nosotros mismos. Estaban presentando ciertamente con mucho desdén, sacrificios, esto era lo cojo. Estaban presentando sacrificios cojos, o sea, llevaban lo defectuoso. No llevaban las primicias, o sea, lo que era verdaderamente lo sano, lo limpio. Como ocurre con algunos, ¿no? Cualquier cosa que se den, entonces ponen en un sobre 10,000 pesos, diezmo de un año. Lo que sea ahí. Ponga ahí lo que sea, con tal de acallar nuestra conciencia.
donativos y ofrendas, lo que sea, lo que sea. No importa, es Dios. Eso estoy hablando financieramente. ¿Y qué decir entonces en lo moral? 10 minutos de porno. O mirar a una mujer, codiciarla solo por unos instantes. Anhelar a una mujer que tenga más capacidad de la que tú tienes hoy, solo por un momento. Es que la que hay hoy es como medio bruta para ciertas cosas. Y cómo me gustaría que fuera esta como Margaret Thatcher o no sé. Despreciar, hermano. Sabe que he aprendido a valorar como nunca antes. Siempre he valorado, hermano. Toda mi vida, ciertamente. Al comienzo de mis días, cuando chiquito espiritual, estaba que sacaba la mano con el tema matrimonio y 4 hijos, no se hacía fácil, no había recursos, era tremendo. Pero después de mi trasegar, no por la vida ni mi experiencia, sino por lo que el Señor ya me había dicho y me sigue diciendo de la verdad, amo cada vez más mi matrimonio, mi esposa, mi hogar, mis hijos, mi familia, y entiendo ciertamente que es lo necesario para llevar a la iglesia y a cada miembro, a cada siervo, a hacer una adoración sincera. ¿Tú estás llevando a tus hijos a hacer una adoración sincera? Pastor, es que ellos no se han convertido, no importa, hermano. Lo que ven en ti, ciertamente tienen que respetarlo. ¿Lo hacen? Si no lo hacen, evalúate. Tal vez tú con tu padre tampoco lo haces. Tu padre, Dios, porque dejas las minucias para Él, lo que sobra para Él, lo enfermo, lo que está defectuoso para Él, los 10 minutos que me sobran para Él. Marta, Marta, Marta. Marta, Marta. ¿Sabe que hasta la María fue y derramó un frasco de alabastro con los cabellos, la mujer? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Una rendición total. ¿Sabe qué significa para la mujer en la época? O sea, la de hoy, para las de algunas, pero su cabellera era como un signo de gloria, o sea, de honra. Y ya va a los pies de Cristo, hermano. ¿Y sabe qué dice el Judas? Ay, es que hay unos que son unos genios, gurús, Dalai Lamas cristianos, comillas, ¿no? Ese frasco de alabastro era muy caro. Hubiésemos podido dar eso a los pobres. ¿Sabe qué era primero para esta mujer? Su Señor, su Salvador. Es increíble. Tú encuentras en la carta, en el libro de los Hechos, 2 veces la palabra Salvador, pero hasta 132 veces la palabra Señor. O sea que la iglesia primitiva reconocía a Jesús primeramente como Señor. Salvador no lo desconocía, claro, Salvador que lo redimió. Pero a partir de esa redención, Señor, ¿qué significa Señor? Gobierno. Sí, nos encanta salvación, redención, nacer de nuevo. ¿Y el gobierno? Ah, no. Gobierno significa presentarnos, adoración. Y termino, mi amado hermano. Respuestas del Señor a una adoración con cera. Amós. Vaya a Amós. Voy a leer otra versión, si usted me permite. Voy a ir a Amós. Ya termino. Amós. Vaya. Primero Oseas. Déjeme Oseas 6:4-6. Oseas 6:4-6. Dice esta. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Adorar a un Dios que no conoces es adorar lo inútil. Y quien adora lo inútil se hace como aquel. Saque su conclusión. Amós en esta versión 5:21 al 24. Odio sus fiestas. Aquí dice, oh, Dios odia. Aquí dice, no es el odio tuyo, el odio humano, no. Es lo que él aborrece con intensidad. La cera. ¿La qué?
la cera. Odio sus fiestas. Me desagradan sus reuniones religiosas. Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. ¿Sabe qué es? Cuando es con cera. En la iglesia, cuando es con cera y empiezan a sonar las voces y empieza la iglesia y todo eso. ¿Sabe qué? ¿Qué es para eso? No por los miembros de la adoración y la alabanza, sino por la iglesia como tal, que va a hacer, que va a cantar, que va a aplaudir. ¿Sabe qué dice el Señor? Mire, el Señor hace así, hace así. ¿Saben qué? No más, ese ruidaje no lo soporto. Pero no el de la adoración ahí, la alabanza como tal, sino de las vidas que ustedes traen. ¿Cómo se atreven? ¿Ustedes traen esas vidas? Mire, sabe que yo no soporto eso, mire, no soporto ese ruidaje. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no escucharé la música de sus arpas. Mejor hagan que la justicia fluya como el agua, la honestidad, la sinceridad como fuente inagotable. Sincera. Hipocresía. No había adoración. Sacrificios, ofrendas vacías, como hoy. Cultos al hombre, a sus necesidades. Cultos a su yo, a lo que les hace falta. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es negar a Dios. Como hoy. Ofrendas, lo que sobra. Donativos, lo que sobra. Diezmos, no, pero ni modo, están confinados también. Los diezmos, qué pena, pastor. Dijo por ahí alguien, qué pena, pastor. Y no volvió a la iglesia. Dijo, qué pena, pastor. Pero si estoy en aislamiento, los diezmos también. Asústame. De ese talante. ¿Sabe, hermano? O ciertamente hacemos de nuestra vida adoración, o se nos tildará de culpables de ofrecer a Dios lo que no es auténtico, lo que no es genuino, la apariencia, lo barato. Eso hace que nuestro Dios ciertamente aborrezca con intensidad. ¿Cómo estás a propósito? ¿Cómo estás? Es increíble. Dios, santo, santo, poderoso. Oh, Dios omnisciente, omnisapiente. Bueno, algunos tienen alergia con los ovnis. Lo de ovnis significa, cuando dice ovnis, muy poderoso, conocedor de todo, presente en todas partes, gloria, honra, majestad. Utilizamos términos en griego, en hebreo, en arameo. Hablamos de alfa, de omega, alef, taf. Hermano, tantas cosas. Debemos adorar de forma correcta, examinémonos hoy. O de lo contrario, hermano, estaremos haciendo lo que el mundo. Hoy uno escucha a todos estos cantantillos, Hollywood, diciendo Dios los bendiga, ay, Dios los bendiga. Está como en lo mismo, hermanos. Bueno sería preguntarnos, entonces hoy, ¿cómo está mi incensario? ¿Cómo está el incienso para adoración? Esto es tu vida. Los elementos que componen ese incienso, espiritual, sexual, esto es moral, financiero. Elementos además como el servicio, elementos como la obediencia, la sujeción, la humildad, la sencillez, la misericordia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Eres un demandante más en la iglesia? O sea, te voy a recordar algo. Tú no vas a la iglesia a que te den incienso o a que te quememos incienso. Ay, llegó
Ay, llegó, quemen incienso, llegó mi lady, en fin, no sé, llegó la prince de, no sé cómo, ni sé cómo decirles. Ay, llegó Sanchirilas, ay, quememos incienso. Habladores, hablantinosos, promeseros, verseros, mucho hablar, poco olor, o a veces en tanto hablar, wow. Pregúntate dos cosas. Pregúntate solamente esto y a ver qué respuestas puedes hallar en esta pregunta. Si el Señor se acercara a tu matrimonio y hiciera así, ¿qué haría? Wow. Por ejemplo, en este momento aquí hay un olor, tengo un ambientador muy chévere. Bueno, chévere, entiéndase, agradable. Wow, huele rico. O se acercaría y el Señor dice, uy, con tapabocas. ¿Por qué, Señor? ¿Por el coronavirus? No, por tu olor. Deja mucho que desear tu incensario. Así que, mi amado hermano, oremos en este tiempo al Señor para que podamos examinar nuestro incensario. Vaya a Proverbios capítulo 9, versículo 10 para terminar. 9 y 10. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Y en qué consiste la sabiduría? Entonces, Pablo, respóndale aquí al proverbista. Y Pablo responde, y dice Pablo, escuche. Pablo, ¿qué le decimos? ¿Cómo? Así que, por lo tanto, después de lo que les dijo el proverbista, después de haber pasado por Miqueas, Oseas, Amos, 11 capítulos de la carta a los romanos, por lo tanto, hermanos, tengo un intenso y apasionado pedido que hacerles, y esto por las misericordias de Dios, que su incensario sean verdaderamente de adoración, santo, agradable a Dios. Eso es verdadera adoración. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo y porque eres justo, Señor. A ti te damos toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, amado Señor. Señor, oramos, Padre. Y empieza por este predicador, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, empieza por mí, por mi matrimonio. Señor, que podamos tener los elementos necesarios y esto dados por ti. Y esto, Señor, porque el crecimiento es dado por ti. Para que al momento de ser depositados en el incensario, esto es el fuego, para que al momento de esos elementos que sean de alguna manera molidos, o sea, demasiado detallados, esos elementos puedan subir, Señor, cuando pasen por el fuego, como olor fragante. Padre, en el nombre de Jesús, vidas de hombres solteros como olor fragante, de mujeres solteras como olor fragante, de matrimonios como olor fragante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a no hacer con nuestro incienso, esto es adoración, esto es nuestra vida como a bien nos plazca. Porque, Señor, en el Antiguo Testamento, quien hacía con el incienso como a bien le placía, esto era considerado un pecado que era digno de muerte. Y es lo que ocurre hoy, Señor. Cada quien que hace con su vida como a bien le place, alejado de Dios, deshonrando, ciertamente está muerto espiritualmente. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por favor, a presentar nuestras vidas, a que nuestra vida, Señor, como forma siempre sea la de adorar. Adorar, Señor, sinceramente. Si hay máscara, Señor, saca la luz.
Saca la luz, Señor. Mejor refleja tu luz. Refleja tu luz. Esto es tu palabra, Señor. Si hoy tu palabra me fue reflejada y siento que mi máscara se está deshaciendo, Señor, que yo no me resista. Que no me resista, Señor. Por eso hice humildemente, Señor. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. Padre, bendigo cada hogar, cada familia, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor. Que hoy hace un alto en el camino, Señor. Para, bendito Rey Santo, Señor, verdaderamente adorarte y alabarte con olor fragante. Esto es vida, Señor, conforme a lo que tú ya habías dicho. Conforme a como está escrito, dice la palabra, Él ya nos ha declarado lo que es bueno. Lo que tú pides ya nos lo has dicho, Señor. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante ti. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y gracias, Padre, gracias, porque al igual que haces una exhortación, al igual que también haces advertencias y das instrucciones, sí hay una promesa especial para aquellos que determinan de alguna manera a partir de este tiempo ser como olor fragante. Él volverá a tener misericordia de cada uno de nosotros, sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sigue siendo un Dios de toda gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por traer iluminación, por traer la revelación. La única, no hay más revelación, es tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero verlos el próximo martes, aprovechando bien el tiempo. De verdad, mis amados hermanos, a todos los que diezman, ofrendan, los que envían sus donativos, gracias. A los que no, pues oren al Señor a la verdad. No vamos a poner un sombrero, no estamos en plan de oprimir tampoco, ni de manipular, ni de robar, pero tampoco, hermanos, podemos negar que hay gran bendición. La hay cuando se da. Se es más bendecido dando. Y no le quepa la menor duda, hermano, que ciertamente si hay algo en lo que también debamos adorar es en nuestras finanzas, dando lo mejor. Así que a todos ustedes que dan lo mejor, a todos ustedes que siempre se disponen para ofrendar, para dar, que el Señor les bendiga grandemente. Es de gran ayuda para la iglesia, para seguirnos manteniendo. Seguimos en un lugar que se sigue pagando un alquiler y bueno, los gastos siguen corriendo. Así que, mi amado hermano, no es para nada más que la palabra siga corriendo. A todos ustedes que el Señor les bendiga. Les ofrezco mis disculpas por las interrupciones que se presentaron. Espero que haya sido de gran bendición. Para mí lo fue. Espero que para ustedes también el haber aprendido hoy o el que se nos hubiese expuesto adoración sincera. Bendiciones a todos. El Señor los guarde.